¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes este momento a través de este medio. ¿Sí? Por la situación que estamos viviendo tenemos la imposibilidad de reunirnos, pero gracias a Dios a través de este medio podemos llegar eh, para vernos, ¿sí? Quizás todavía no conocernos en persona, pero sí vernos y sobre todas las cosas para poder compartir la palabra de Dios. Es un gusto para mí poder acompañarles en esta oportunidad y bueno, agradezco mucho la invitación. Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Segunda Reyes, ¿sí? Para que vayan buscando, aquellos que tienen Biblia, Segunda Reyes capítulo 5. Vamos a leer ahí una hermosa historia sobre la cual vamos a referirnos para meditar brevemente en una enseñanza para aquellos que somos del Señor, pero también queremos en esta oportunidad pensar en aquellos que no tienen a Cristo y compartir también un mensaje de esperanza. Una hermosa historia, decíamos, que sucedió hace mucho tiempo y en un lugar muy lejano, pero bueno, la palabra de Dios está plagada de hermosas historias, muchas de ellas muy emocionantes, y todas ellas tienen la misma característica, a pesar de haber sido en un tiempo lejano, en un lugar muy distinto al que vivimos y con una cultura totalmente diferente. Todas esas historias son perfectamente aplicables a nuestra vida, eso es lo grandioso de la palabra de Dios. Por eso queríamos compartir esta lectura y esta meditación en esta porción. Segunda Reyes, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo primero. Dice así la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zamulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Luego el relato sigue, pero hasta aquí nomás es donde nos vamos a referir en esta oportunidad. Una historia muy hermosa donde me refleja la vida de un hombre, un general del ejército sirio. Siria por aquel entonces era uno de los países o imperios más importantes del mundo civilizado. Y, y vemos acá este relato que nos habla de Naamán, un general, alguien que no era una persona común, sino alguien que se destacaba, que tenía un porte, ya sea por sus éxitos logrados, ¿sí? Muy importante dentro no solo de la sociedad, sino también de la corte real, porque hemos leído en el primer versículo que era un general del ejército sirio, y que era un varón grande delante de su señor. Sin lugar a dudas había una gran estima para con Naamán.
¿Producto de qué? Bueno, el mismo versículo lo explica. Lo tenía en alta estima porque por medio de él Jehová había librado y dado salvación a Siria. Eh, Sin lugar a dudas, características que muestran una personalidad muy sobresaliente, ¿sí? No solo dice eso, sino que también resalta cosas de su valor. Dicen, este era un hombre valeroso en extremo. Pocas veces se ve una expresión de este tipo para una persona. Sin lugar a dudas, sus historias, sus hazañas serían conocidas por muchos o por todos, y esto haría de Naamán una personalidad mucho más que importante. Podríamos decir una persona que alcanzó el éxito, que pudo lograr sus objetivos, que pudo alcanzar lo que quizás muchas veces trabajó y luchó para conseguir. Pero, en la vida siempre hay un pero era leproso, ¿sí? Esto nos hace pensar en lo que podría pasar en la mente o en el corazón de Naamán, ¿sí? Una cosa era lo que él podía reflejar en la sociedad, ¿sí? Sin lugar a dudas sería imponente en su porte, su uniforme sería algo destacado, sus condecoraciones, sus historias, no sé, uno podría imaginar hasta su tono de voz, sería algo impresionante porque muestra una personalidad bastante grande, pero en la intimidad, cuando él se despojaba de toda esa coraza de éxitos que podía ver la gente alrededor, veía algo que no, sin lugar a dudas, traía mucho dolor a su corazón, y era la lepra, una enfermedad que no tenía cura en ese entonces, que lo llevaría a una muerte, pero no solo eso, sino que lo llevaría a una degradación social, ¿sí? Como pasaron durante tantos años, los leprosos siempre fueron marginados sociales, y esto era lo que le esperaba sin lugar a duda a Naamán en la medida que avanzara su enfermedad. Y esto era notorio en su intimidad. De hecho, cuando leemos el relato, nos habla de una muchacha israelita que se habían llevado cautiva y trabajaba allí sirviendo a la mujer de Naamán. Y ésta se entera o ve o percibe lo que estaba sucediendo, ¿no? Y en esto quería hacer referencia, ¿sí? Hoy vamos a tratar con la ayuda del Señor a ver un poco estos tres personajes que aparecen aquí en este relato, que son esta muchacha, que es el profeta Eliseo, y que es también Naamán, ¿sí? La referencia que vamos a hacer a la muchacha y a Eliseo es para nosotros los que ya somos del Señor. Aquellos que no tienen a Cristo, bueno, los veremos reflejados en la historia y en la persona de Naamán. Lo primero que vamos a señalar de esta muchacha es algo importante que debemos entender cada uno de nosotros como hijos de Dios. Vivimos un tiempo bastante complejo, ¿sí? Donde la gente generalmente está asustada, incómoda por la situación que estamos viviendo, no solo en este país, sino también en todo el mundo, donde muchas veces hay inseguridades por temores a contraer enfermedades, ¿sí? Las situaciones que también nos lleva todo este confinamiento a muchas personas perder su trabajo o complicar su situación económica, a conflictos familiares. Uno no es ajeno a la realidad que vivimos y vemos en los noticieros o en los diarios que aumentan las situaciones de violencia familiar, y esto realmente hace que las personas estén viviendo una situación bastante compleja. ¿Cuál es nuestra función en esta sociedad que nos toca vivir y en esta situación en la cual somos parte y también tenemos que atravesar junto con las personas que no conocen a Cristo? Miren, es interesante reflejarnos en la acción de esta muchacha que estaba viviendo y sirviendo a la esposa de Naamán. Lo primero que hace esta muchacha es rescatar su sentido de pertenencia. Si recuerda primeramente lo que sucedía en Samaria, en su tierra, en su lugar, ¿sí? Y le dice estas palabras en el verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Miren, ¿cuántas veces pensamos que no somos capaces de poder eh, alcanzar al necesitado con el mensaje del Evangelio? Bien lo hacemos porque capaces nos hace el Señor. Nosotros no tenemos capacidad. Es el Señor quien nos hace competentes, ¿sí? Ahora, sí
Todos podemos hacer algo como lo que hizo esta muchacha y deberíamos hacerlo y deberíamos sentir sanamente la obligación de hacerlo. Es indicar el lugar a donde recurrir. Miren, cuántas personas están necesitadas y no saben a dónde ir. Hoy vivimos situaciones, como explicábamos, de mucha tensión, de mucha ansiedad, de mucha locura y hay una gran necesidad de saber qué hacer o de buscar una respuesta o de buscar consuelo, de buscar paz. Ahí es donde aparece o debería aparecer nuestra función de poder conducir a las almas a donde deben ir a buscar la paz. ¿Sí? Miren, esta muchacha tenía bien en claro que no estaba en su tierra, no estaba en su lugar, pero su sentido de pertenencia estaba encendido. Nosotros sabemos muy bien, y muchas veces lo decimos, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Ahora, en medio de este mundo que nos toca vivir, ¿cuánto tenemos de encendida nuestra ciudadanía celestial? Como para poder indicar a aquellos que no tienen a Cristo, a aquellos que viven oprimidos, a aquellos que viven angustiados, a aquellos que viven tristes, hacia dónde deben ir. Es interesante pensar esto. Quizás no había mucha facilidad de palabra en esta muchacha, quizás no había mucho conocimiento, quizás no podría recitar lo que decían los profetas, pero sí podía señalar a dónde había que ir, ¿sí? Y en eso podemos ver su sentido de pertenencia. Pero lo segundo que dice es saber lo que Dios haría a través del profeta. Miren, no era fácil decir esto, que iba a ser sanado de su lepra. No era fácil decirlo. La lepra era una enfermedad totalmente incurable en aquellos entonces. La lepra era una enfermedad degradante. La lepra era una enfermedad que desintegraba a la persona moralmente. No era cosa sencilla decir que alguien podía curar la lepra. No podía ofrecer algo improbable. Y menos a su Señor, menos a Naamán, menos a alguien que tenía tanta importancia. Sin lugar a duda, esta muchacha sabía lo que Dios podía hacer a través del profeta. Querido hermano, querida hermana, miren, nosotros tenemos que saber lo que Dios puede hacer a través de su palabra, a través de lo que Él ha prometido. Y lo debemos saber por algo sencillo, por el obrar de Dios en nuestra vida. Miren, hermanos, si Dios nos ha librado de la condenación eterna, si Dios ha cambiado nuestras vidas, si Dios nos ha corregido, si Dios nos ha encaminado, si Dios nos ha restaurado, si Dios ha obrado en nuestra vida, si Dios nos ha sanado, somos fieles testigos del poder de Dios en nuestra vida. Ahora, si no sabemos decir esto es porque quizás nunca hemos dejado obrar a Dios en nuestra vida. Porque quizás no le hemos dado la total libertad para que Dios acomode, corrija, construya, instruya lo que debe hacer en nuestra vida. Quizás si nosotros no sabemos qué decirle a los demás es porque Dios no ha obrado en nuestra vida y porque le hemos negado a Dios la posibilidad de hacerlo. Querido hermano, querida hermana, es nuestra responsabilidad poder disfrutar de una vida cristiana recibiendo el favor de Dios en nuestra vida y testificando acerca de esto. No hubo palabras magníficas en esta mujer, sí hubo una clara demostración hacia Naamán de a dónde tenía que ir y lo que Dios podía hacer con él. Que Dios nos ayude a que esto también sea una realidad de nuestra vida, que podamos ser aquellos que podamos señalar a dónde ir y que podamos señalar lo que Dios puede hacer. Pero sigue el relato. Y el relato nos muestra a un Naamán que, más que emocionado, lo vemos salir hacia la región de Samaria con toda una gran comitiva como si fuera realmente un rey. Llevaba cartas del rey mismo de Siria y de esta manera llega, como hemos leído en el relato, hasta la misma puerta de la casa del profeta Eliseo. Y acá es donde vamos a ver y nos vamos a detener por segunda vez en la persona de Eliseo, ¿sí? Dice el verso 8. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Aquí vemos a Eliseo, portador de un mensaje.
portador de un mensaje. Ahora, ¿qué mensaje llevó Eliseo? Miren, no era fácil eh, poder salir y decir lo que tenía que decir frente a esta demostración, verdadera demostración de poder y de magnificencia de parte de Naamán. Sin lugar a dudas, Naamán iba convencido de que algo podía pasar e iba preparado, pudiendo pasar algo muy agradable en su vida. Por eso en el relato leemos que llevó tantos regalos, tantos obsequios como se acostumbraba en las cortes reales en aquel entonces. Pero no iba a ver a un rey, iba a ver un simple profeta de Dios, ¿sí? Iba a ver a un hombre sencillo. Ahora, este hombre sencillo fue portador de un mensaje poderoso. Y el mensaje poderoso no se caracteriza por caer en gracia delante de las personas. El mensaje poderoso no se caracteriza por colmar las expectativas de la persona. El mensaje poderoso no se caracteriza por ser innovador, por ser renovador o por ser estruendoso. El mensaje poderoso se caracteriza por ser efectivo. Y para ser efectivo, Eliseo sabía lo que tenía que hacer. No tenía que decir ni más ni menos que lo que Dios quería que diga. Y de esta forma fue como lo trató a Naamán. Tal es así que hemos leído en el relato, ni él salió a hablarle, le envió un mensajero. Y este mensajero no le dijo lo que esperaba Naamán, le dijo lo que Dios quería que Naamán hiciera. Y le dice claramente en el verso 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. ¿Por qué el Jordán? Miren, lo que Dios esperaba de Naamán era un acto de fe. El río Jordán es algo muy parecido a nuestro río Paraná por sus aguas marrones, ¿sí? El río Jordán es un río que nace en las montañas del norte de Israel y desde las alturas de las montañas atraviesa todo Israel y desciende hasta los 600 metros bajo el nivel del mar Muerto. En ese gran tobogán arrastra gran cantidades de minerales y tierras, principalmente en sus épocas de mayor correntada. Algunos sostienen que es en la primavera, sus épocas de mayor correntada, y como en el relato de Josué podemos ver que se desborda por todos sus contornos, ¿sí? Y es un río, como se dice comúnmente, muy sucio, ¿sí? Donde sus aguas no son cristalinas, sino más bien son marrones. Y en ese río Jordán debía zambullirse, lavarse 7 veces Naamán para que su lepra sea curada. Claro, el mensaje fue transmitido tal cual Dios lo dijo. ¿Podía haberlo adornado el profeta Eliseo? Sí. ¿Podía haberlo ayornado, como decimos comúnmente? Sí. ¿Podía haberlo hecho más agradable? Sí. ¿Podía haberlo hecho más espectacular? Sí. Todas esas cosas podría haberlo hecho. Pero queridos hermanos, qué importante es transmitir la palabra como es. Qué importante es poder decirle a aquel que necesita de Dios lo que Dios espera de él. Y no más. Acá Eliseo no buscó congraciarse con Naamán. No buscó dar un mensaje nuevo. No buscó hacer algo extraordinario. No buscó congraciarse con él o resultar o entregar un mensaje agradable a los oídos de él, sino que buscó que ese mensaje que era entregado fuera efectivo. Y para que sea efectivo, como decíamos anteriormente, debe ser transmitido tal cual Dios lo envió. Por eso la respuesta de Naamán no es rara. ¿Qué dice el verso 11? Y Naamán se fue enojado. Se fue enojado porque no era lo que esperaba. Se fue enojado porque él esperaba otra cosa. Él decía dentro de sí que yo esperaba que saliera, que se pusiera en pie delante de mí, que alzara su mano, que invocara a Dios, que tocara el lugar de mi enfermedad y sanara la lepra. Cualquier parecido con la realidad de muchas iglesias que vemos en televisión es pura coincidencia. No hay nada nuevo, el mundo siempre fue igual, ¿sí? Y las personas siempre fueron iguales y siempre esperaron lo mismo. ¿Y cuántos esperan algo espectacular? ¿Cuántos esperan algo espectacular? Pero la palabra de Dios, dada como Dios quiere, es viva y eficaz, penetrante como espada de 2 filos. Discierne los pensamientos, penetra hasta lo más profundo del corazón y quebranta a la persona. ¿Por qué entregar un mensaje distinto cuando Dios nos da la posibilidad de hablar?
¿Por qué entregar un mensaje distinto cuando Dios nos da la posibilidad de predicarle a una persona? ¿Por qué entregar un mensaje distinto cuando Dios nos da el privilegio de poder exponer en público la palabra de Dios? ¿Por qué entregar un mensaje distinto cuando el mensaje que encontramos en la palabra de Dios es claro, contundente y quebrantador? ¿Por qué pensar en un mensaje más nuevo, más moderno, más amable, más aceptable, cuando Dios nos manda a confrontar realidades? Queridos hermanos, tenemos una gran responsabilidad de transmitir la palabra tal como es. Tenemos una gran responsabilidad de llamar a cada cosa por su nombre. No podemos hablar a las personas y negar la realidad del pecado. No podemos decirle a las personas, predicarles el Evangelio negando la realidad de la condenación. No podemos hablarle a las personas de la salvación sin pasar por la sangre de Cristo. No podemos hablar de la bondad de nuestro Dios sin pasar por la obra redentora de nuestro Señor, muriendo en la cruz del Calvario, resucitando de entre los muertos, para que hoy tengamos vida y vida eterna y recibir nosotros, por medio de Jesucristo, esa bondad de Dios. No podemos entregar otro mensaje. ¿Qué importa si la gente no lo acepta? ¿Qué importa si la gente no se siente cómoda? ¿Qué importa si causa disgusto? Allí Naamán recibió la palabra del profeta tal cual como Dios le había ordenado que se la diera. Y lo que produjo fue enojo. Naamán se fue enojado. Él esperaba algo más espectacular. He parado todos los carros en tu puerta, he traído toda esta comitiva, te he tratado como a un rey, traje presentes como para agasajarte como si fueras un rey. ¿Y vos me decís que me zambulla 7 veces en el Jordán? Naamán se iba enojado. Y cuando uno no recibe lo que quiere, aparecen las opciones. Y las opciones generalmente son a la medida nuestra. Y así aparecen las opciones de Naamán, versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y claro, si yo puedo hacer esto, ¿por qué tengo que hacer lo que me dice el profeta? ¿Por qué tengo que hacer lo que me dice Dios? Allí es donde comenzamos a ver una profunda crisis en Naamán. Y acá quiero referirme, como decíamos, nos íbamos a referir a esta muchacha que trabajaba en la casa de Naamán, nos íbamos a referir a Eliseo, al profeta de Dios, pero también nos vamos a referir a Naamán, ¿sí? Y Naamán nos representa a aquella persona que no tiene a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lepra es figura del pecado en la palabra de Dios. La lepra era ese mal incurable que llevaba a las personas a una degradación permanente que terminaba con su muerte. Esa degradación no solo era física, no solo era neurológica, sino también era social. Los leprosos terminaban siendo desechados por la sociedad, ¿sí? Y esto era lo que le esperaba a Naamán. Esto grafica lo que produce el pecado en la vida del hombre y de la mujer. Querido amigo que quizás esté escuchando este mensaje, quiero y debo decirle que usted y yo somos pecadores. La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se corrompieron, todos a una se desviaron. Y esta es algo que no estoy juzgando a nadie, ni estoy mirando sus actos, ni exponiendo los míos. Porque más allá de lo que hagamos o de lo que seamos, más allá de nuestro buen nombre, de nuestra ética, nuestra moral, la palabra de Dios nos enseña una gran verdad que es irrefutable, que no somos pecadores por lo que hacemos, somos pecadores por naturaleza. Esa es nuestra condición. Y esa naturaleza nos va degradando en nuestra relación con Dios, porque desde que nacemos negamos a nuestro Dios, vivimos a espaldas de Él, vivimos a nuestro antojo, vivimos a nuestra manera. Somos ajenos a las promesas, somos ajenos a los pactos, somos ajenos a la palabra de Dios. Y vivimos de esta manera, cada vez hundiéndonos más en el pecado. Luego nuestros actos van a comenzar a revalidar nuestra naturaleza o a declarar lo que es nuestra naturaleza.
Por eso se va cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios que hace el pecado en nuestra vida. Degrada, corrompe, nos aísla de Dios, nos aísla hasta de nuestros afectos, nos lleva a vivir nuestra propia voluntad, aún muchas veces, como lo vemos en medio de esta sociedad, despreciando aún hasta sus seres queridos, despreciando aún a algunos hasta sus propias vidas y arrastrándolos hasta la condenación y condenación eterna. Por eso dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de la paga del pecado que es muerte, no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual, está hablando del infierno, está hablando de aquel lugar preparado para el juicio eterno de aquellos que rechazan a Cristo. Y esto debemos considerarlo. Quizás no nos guste, quizás no nos resulte agradable pensar en esto. Quizás no nos atrevamos a considerar lo que muchas veces ha sido objeto de nuestras burlas. Quizás esperábamos otra cosa más espectacular cuando nos acercamos o prestamos atención a la palabra de Dios. Quizás queríamos algo más extraordinario, alguien que se pare, que alce su mano, que nos toque y que produzca algo fenomenal. Pero Dios quiere hablarte a tu corazón y Dios quiere hablar a tu necesidad, porque nuestra necesidad es como la de Naamán. Podemos establecer una coraza con nuestros éxitos, que no serán tan grandes como Naamán, pero son nuestros éxitos, son nuestros logros, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros amigos, nuestros seres queridos, lo que nos gusta hacer. Podemos tener nuestros logros, pero siempre hay un pero. Y ese pero es la lepra. Cuando nos sacamos esa coraza, cuando nos sacamos lo que mostramos a esta sociedad, cuando sacamos lo que mostramos a nuestros seres queridos, ahí en nuestro interior está la mancha de la lepra, en nuestro corazón. Y yo quiero preguntarte, querido amigo, ¿qué es lo que vas a hacer con esa mancha? Porque vamos a la palabra de Dios y quizás no nos guste lo que nos dice Dios en su palabra. La palabra de Dios nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces ahí es donde tenemos que considerar la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sí, estábamos condenados por la lepra del pecado. Y Dios vio tu situación, vio la mía, vio la situación de toda la humanidad. Y como Dios es un Dios de amor, Él decidió intervenir y envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto nos incluye a usted, a vos y a mí. Aunque esto haya pasado hace más de 2000 años, aunque esto haya sucedido en una tierra muy lejana, esto nos incluye a usted, a vos y a mí, porque Cristo murió por todos en la cruz de Calvario. Allí en la cruz de Calvario derrotó el pecado a través del sacrificio de sí mismo, derramando su sangre para satisfacer la demanda de justicia de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y era necesario que el Hijo de Dios entregara su vida en la cruz de Calvario, no para constituirse en un líder religioso, no para ser considerado como un mártir, sino para salvarte a vos y a mí. Y resucitó al tercer día de entre los muertos, para demostrarnos que tiene poder para derrotar al pecado y para derrotar a la muerte. De todos modos, y de ese modo, poniendo nuestra confianza en Él, poniendo nuestra fe en Él, tenemos la posibilidad de comenzar una nueva vida. Allí estaba Naamán frente a esa posibilidad. Allí estaba Naamán frente a esa posibilidad. Pero las palabras que escuchó no le gustaron. No era lo que esperaba. No era lo que esperaba. Querido amigo, quizás no sea lo que esperás, ¿sí? Que te digan que necesitas reconocerte pecador o pecadora delante de Dios, que necesitas pedirle perdón por tus pecados, que necesitas recibir a Cristo para que Él sea tu Señor y Él conduzca tu vida y sea tu Salvador. Quizás no es lo que esperabas. Y seguramente pueden estar apareciendo en tu mente las opciones. No, pero si voy a tal lugar, o si hago esto, o si me porto bien, o si pienso así, o si tengo tal o cual disciplina, no voy a ser salvo igual. No, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre del Señor Jesucristo.
Ahora, está la opción de reaccionar como lo hizo Naamán. ¿Qué dice el verso 13? Él ya se había ido enojado, pero ahí aparecen sus criados. Mas sus criados, quizás testigos de todo esto, ¿sí? de lo que dijo el profeta, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a las palabras del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Es posible una nueva vida en Cristo? ¿Es posible lo que predicamos, poder vivirlo en nuestra persona? ¿Es posible? Muchas veces lo que hicimos, lo que fuimos o lo que pensamos puede ser que nos haga creer que es imposible esto, que sea imposible olvidar, que sea imposible cambiar hábitos, que sea imposible dejar vicios, que sea imposible tantas cosas dejar de lado como para vivir una nueva vida. Pero la cuestión no se radica en lo que usted o yo podamos hacer con nuestra vida, sino en lo que Dios quiere hacer. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y este texto siempre me hace acordar, que está en la carta a los Corintios, siempre me hace recordar a este pasaje. Porque qué importante hubiera sido para Naamán curarse de su lepra. Acá cuando leemos encontramos que hay algo más. Podríamos decir, qué importante hubiera sido para Naamán poder decir: bueno, mi carne se volvió como era antes. Bueno, pero acá encontramos algo más. Qué importante hubiera sido para Naamán decir: bueno, su carne fue restaurada. Sí, pero acá hay algo más. Dice el relato que Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Hizo caso a la palabra de Dios. Hizo caso. Y cuando se hace caso a la palabra de Dios y se tiene fe en lo que Dios dice, miren, en ese momento Naamán estaba frente a las aguas quizás más sucias de las que él jamás hubiera visto. Y se zambulló 7 veces. Porque Dios se lo dijo. Porque Dios se lo dijo. Se atrevió a, quizás, vamos a ponerlo así, una locura. Pero porque Dios se lo dijo. Ese acto de fe en el cual él manifiesta una confianza plena en lo que el varón de Dios le dijo, le valió para que suceda algo extraordinario en su vida. Su carne no volvió a ser la de antes. No volvió a recuperar su textura anterior. No volvió a estar sana. No, dice algo más este pasaje. Dice: se zambulló 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. No volvió a tener la carne de siempre. No volvió al mismo punto de antes de estar enfermo. No. Naamán se fue con una carne nueva. Tal es así que la Escritura la compara con la de un niño. No tiene la carne de un hombre, tiene la carne de un niño. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Querido amigo, querida amiga, si estás dispuesto a poner tu vida con fe en las manos del Señor, arrepintiéndote de tus pecados y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de tu alma, quiero decirte algo. Tu vida no va a volver
a los tiempos felices que viviste. Tu vida no va a volver a los tiempos que extrañas. Tu vida no va a volver al tiempo pasado en el cual disfrutabas de la vida. Tu vida va a ir hacia algo nuevo, muy superior a esto. Muy superior a esto. El tema es atreverse a obedecer la palabra de Dios. El tema es atreverse a cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. El tema es estar dispuesto a cruzar ese límite que parece una locura. ¿Cómo vamos a abrir el corazón a alguien que dice ser el Hijo de Dios y que murió en una cruz? El tema está en esto, en poner tu fe en Cristo. Cristo murió por tus pecados y por los míos. Pagó la deuda que ni usted, ni vos, ni yo podíamos pagar. Para que hoy tengamos esta posibilidad de que abriendo con fe nuestro corazón, Él por su gracia y su misericordia nos brinde el perdón de nuestros pecados. Y con el perdón de nuestros pecados, como nos hace una nueva persona, no hay más condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y como no hay condenación, hay una esperanza de gloria eterna. ¿Por qué? Porque el mismo Señor prometió: voy pues a preparar lugares para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa promesa dada por el Señor es la que abriga mi corazón y quiere abrigar el tuyo. De saber que cuando nuestros días se terminen aquí en esta tierra, se abrirán nuestros ojos a una vida eterna en el cielo, porque Él lo prometió. ¿Estás dispuesto a recibir esto? ¿Estás dispuesto a zambullirte en el Jordán? Ahí en el lugar donde estás, en el silencio de tu corazón, te invito a que puedas orar a nuestro Padre Celestial. Quizás no sabes cómo hacerlo. Bueno, no hacen falta frases hechas ni palabras especiales. Sí hace falta algo difícil: sinceridad. Sinceridad. En el lugar donde estás, en el silencio de tu corazón, eleva una oración sincera a Dios. Contale con tus propias palabras que reconoces que sos un pecador, que sos una pecadora. Pedile perdón por esto. Pedile perdón. Contale a Dios que reconoces que Cristo murió en la cruz del Calvario por vos y que querés recibirle como tu Señor y tu Salvador para que te haga una nueva persona. Hacelo con fe, hacelo con sinceridad, hacelo en el nombre del Señor Jesucristo. Y vas a poder experimentar algo que nunca viviste. Una paz de saber que tus pecados han sido perdonados y una esperanza de lo porvenir. Querido amigo, querida amiga, que el Señor te bendiga y te pueda guiar a poder tomar la decisión más importante de tu vida. Y a vos, a usted, hermano y hermana, que podamos pensar en este privilegio tan grande que nos dio nuestro Dios. Aún en medio de la locura de este mundo, podemos ser aquellos que puedan señalar hacia dónde tienen que ir aquellos que no tienen esperanza. Podemos ser aquellos que podamos decirle lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que no conocen a Cristo. Y si Dios nos da la posibilidad de poder predicar el Evangelio, que podamos hacerlo con fidelidad a lo que Dios dice, con fidelidad a lo que Dios sostiene, porque cuando transmitimos el mensaje con fidelidad, el poder para regenerar la carne de Naamán estuvo en Dios, como el poder para cambiar una vida está en Dios. Que Dios nos ayude a que todos podamos ser testigos fieles de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y transmitirlo de esta manera a aquellos que no tienen a Cristo. Les mando un abrazo muy grande a todos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Esperemos que esto pase pronto y podamos conocernos personalmente, podamos estrecharnos en un abrazo y podamos juntos glorificar el nombre de nuestro Dios, que nos ha amado tanto, que nos ha perdonado y que nos ha dado la posibilidad de transmitir a aquellos el mensaje que un día ha cambiado nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Las cadenas de la muerte